Recibimos hoy de nuevo la visita de Manuel Monereo para seguir hablando sobre la historia política del siglo XX y lo que llevamos del XXI al hilo de su último trabajo titulado España, un proyecto de liberación. La caída del muro de Berlín y la reunificación alemana serán los ejes por los que discurrirá el debate de hoy, sin olvidar tampoco los cambios vividos por la Iglesia Católica o el lugar que se le reserva a España en el diseño alemán de Europa. Un debate para el que contamos también de nuevo con Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Manolo Monereo. Estamos hablando de este libro publicado por Manolo Monereo y por Héctor Illueca, España, un proyecto de liberación, publicado por la editorial El Viejo Topo. Nos habíamos quedado el otro día hablando de la globalización, de la primera globalización, nos habíamos remontado al Imperio Austrohúngaro, la Primera Guerra Mundial, la caída de los imperios, todo lo que es ese mundo tan atractivo intelectualmente, pero tan tremendo, de que pues, una generación que tiene una guerra de 14 al 18 y otra guerra ya desde el 39, en medio de una guerra civil como la española, en fin, todo lo que vivieron, ¿no? Pero esas grandes figuras intelectuales, Hermann Heller, hablábamos de Polanyi, hablábamos de Hayek. Entonces estábamos ahí dando ese momento, el fordismo, los 30 años, el consenso posttotalitario, el consenso keynesiano. Entonces, como tú sabes, hay mucha gente que ha dado la imagen, ¿no? El pensamiento neoconservador se juega mucho con la imagen de que lo importante no es el 68, sino el 89. No es el 68, que es en lo que nos educamos, digamos, mi generación y la tuya, de bueno, la importancia, lo que llamaba Sacristán, el doble aldabonazo, Praga, París, lo que para Aranguren pues, significó Marcuse, California, lo que era todo ese mundo, de que hay un mundo ahí, desde pues, figuras institucionales como Kennedy, como Juan XXIII, etcétera, que intentan remover en parte ese mundo. A la vez hay procesos revolucionarios en Cuba, en Argelia, a la vez hay un movimiento estudiantil, en fin, que trata de superar elementos que tenía consenso de posguerra, que era un consenso pues muy vinculado también al fin de las ideologías, a la despolitización, al consumo, al imperio y la tecnocracia. Pero de pronto el 89 viene a ser decir, no, oiga, que esto ha terminado, que el siglo ha terminado y que hemos ganado. Hemos ganado nosotros. ¿Quién? Pues desde luego no los que pretendían la Ostpolitik o los que pretendían democratizar los países del este o los que pretendían la perestroika. No, hay una parte de los que van a hablar de siglo americano, por eso recogen la figura de Reagan, la figura de Bush padre, la caída de Gorbachov, la caída de la Unión Soviética, la caída del Pacto de Varsovia. Y entonces ahí aparece Reagan, aparece el recuerdo de Thatcher, aparece el papel de Wojtyła, las grandes figuras que aquí, por ejemplo, pues continuamente enaltece la FAES y otras fundaciones, ¿no?, neoconservadoras. Y entonces en esa perspectiva hay, sin embargo, un tema que se ha tratado menos, pero que es decisivo en tu libro, aunque hay referencias a Reagan y a Thatcher, que es qué pasa en Europa, que en ese momento hay una cita ahí de Perry Anderson muy interesante, qué pasa en Europa cuando se produce de pronto ese fenómeno, la unidad alemana. Eso que parecía que no se iba a dar y de pronto, pues en unos meses cae el muro, se produce la unidad. ¿Qué pasa con la República Democrática? ¿Y qué pasa con la idea, en ese momento, esa idea de que había que hacer algo para activar la construcción europea? Ya el eje franco-alemán no puede funcionar igual porque, claro, Alemania es una potencia mucho más grande y entonces es donde se van a lanzar a Maastricht. Al poco tiempo, tú viviste aquello con una intensidad enorme, desde la primera trinchera de la política, ese debate, y de alguna forma planteas que ahí hay un anticipo de una globalización anterior que está vinculada a la idea de Hayek, pero también al tema del capitalismo financiero, al tema del tipo de Europa que se va a construir, al tema del poder que van a tener el Banco Central, el problema que eso va a ir creando, la tensión entre capitalismo y democracia. En artículos tuyos has insistido mucho en ese punto, de decir, pero bueno, aquella frase que tú coges muy expresiva, ¿no?, de Varoufakis, que va allí, aquello de vamos a hablar como adultos y les dice lo que hay que hacer, y que entonces Sobel le dice, oiga, pero es que por unas elecciones no se puede cambiar una política económica, señor. O el ejemplo que se quería dar a otros países, incluso una frase muy dura que aparece en el libro, ¿no?, de que de pronto cuando la izquierda gobierna, pues de alguna forma se ve abocada a traicionar o a perecer. Y entonces el drama que tú ves en lo que le pasó a Syriza. Bueno, ¿cómo es ese mundo donde al final se va a llegar a esa Europa que tiene un centro alemán, que tiene una periferia,
¿Qué va a significar eso cuando se produzca la crisis del 2008? En el fondo era dotarse de una teoría para explicar un nuevo mundo que emergía, con la derrota del mundo anterior. Es decir, de golpe y porrazo, el siglo se nos hizo corto, como decía Joshua, se nos hizo corto. ¿Y cuándo comenzó el siglo? Con la Revolución de Octubre. ¿Y cuándo termina? Con 1989. ¿Qué quiere decir? Que la confrontación capitalismo-socialismo fue el centro de una época y de un imaginario social. La diferencia entre un socialdemócrata, un socialista y un comunista no era la finalidad, sino los medios. O sea, los socialistas de verdad, hasta Bas Godesberg, siempre habían tenido una perspectiva anticapitalista, por métodos reformistas, como se quiera llamar. En Europa, el imaginario del socialismo, o sea, de la revolución superadora del desorden capitalista, ha estado permanentemente durante más de 2 siglos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, eso se materializó en derechos, en libertades, en conquistas históricas en el oeste. Y en el este, en procesos revolucionarios de diverso calado, hondura y magnitud. Pero no nos olvidemos que con la Segunda Guerra Mundial emergen todo lo que se llamó los países del tercer mundo y los no alineados, que fueron clave en esa historia, y un país estaba perdiendo una guerra nada más y nada menos que en Vietnam. Entonces, en ese cuadro tan general, de golpe y porrazo, nos encontramos con que se cae la Unión Soviética y se produce un vacío. Desde otro punto de vista, entramos en una nueva etapa de las relaciones internacionales donde hubo como 2 momentos, ¿no? Que fue lo que podemos llamar una cierta idea de liberación. Eso tiene un nombre en España, que es Oqueto y el debate con Oqueto y la socialdemocracia. Y una segunda etapa y una segunda interpretación, a mi juicio más realista y más sólida, que hicimos una serie de personas en el entorno de Izquierda Unida, pero también el Pichi, me acuerdo fundamentalmente de Prieto Ingrao, que luego rápidamente tiene que ver con la famosa cuestión comunista o no. ¿Por qué digo que ese debate? Porque tiene como 2 lados, ¿no? Uno, ¿qué defendían? Lo que defendía aquí Alfonso Guerra, defendía la revista aquella famosa del socialismo, Socialismo del futuro. Socialismo del futuro, ¿no? Y que además, ¿te acuerdas que hubo una jornada en esa época sí. Con Oqueto, con Mandel? Con Miliband. Y con Miliband. Y con el cabreo inmenso, Botmore. Sí, venían figuras muy importantes. Mira otro mundo, ¿no? Y dijeron, se ha caído el este, empieza el siglo de la socialdemocracia. Todos socialdemócratas. Yo me acuerdo que en ese momento, lo que luego se llamó Nueva Izquierda, emergió ya diciendo, la pieza clave es acabar con los comunismos y ponernos en marcha para poner en pie un partido aliado de la socialdemocracia, y nosotros, por lo tanto, pedimos ya ser observadores o el ingreso en la Internacional Socialista. La Internacional Socialista se iba a convertir en el referente de todos los impulsos emancipatorios, ¿no? ¿Eso qué iba a ocurrir? Lo que iba a ocurrir es que se iba a desarrollar la Unión Europea, las Naciones Unidas iban a ponerse en marcha, íbamos a construir un mundo más humano, íbamos a resolver todos los problemas, porque el enemigo ha sido liquidado. Bueno, eso a nosotros nos pareció... La palabra cuento chino no parecía exacto, pero una sí, fábula de hadas. Nos pareció como decir, hombre, no tenemos edad para, y ni sabemos lo suficiente como para llegar a este nivel, ¿no? Y entonces nosotros lo que decimos es, ¿cuál va a ser la consecuencia que para Estados Unidos y para el capital va a tener la caída de la Unión Soviética? ¿Qué consecuencias van a tener para los derechos y libertades democráticas de los trabajadores una vez que el enemigo ya no existe? ¿Qué va a ocurrir con el capitalismo, que ya teníamos una experiencia de neoliberalismo muy seria, que era la Riga y Thatcher? Entonces ya lo que dijimos fue que íbamos a entrar en una etapa muy dura para conservar los derechos y libertades, y que lo que estaba en peligro era la izquierda en su conjunto. Pero además de eso, que está claro en ese debate y que se ha escrito mucho, pero hay un punto en aquel momento, si tú recuerdas, y que los que tengan los archivos de esta casa, porque discutíamos mucho ya hace años de aquello, lo de Fukuyama, lo del tema del fin de la historia, lo del tema de Huntington, el choque de civilizaciones, toda la idea, ¿no? Pero ha triunfado, tesis de Fukuyama, ha triunfado en el sentido que ya no hay debate sobre los principios, porque claramente ha ganado la democracia liberal capitalista, pero
va a tener contradicciones porque puede emerger la religión, puede emerger la nación frente al orden liberal. A la búsqueda del enemigo perdido. Y ahí, bueno, pues está también todo el tema de lo que puede ir ocurriendo, etcétera. Pero es verdad que como enseguida ocurre la explosión tremenda de Yugoslavia, pero si... ¿Qué palabra diríamos? Se pone menos la guerra de Irak, pero se pone menos el foco en una cosa que, sin embargo, en tu libro sí está, que no solo emergen las naciones sin Estado que quieren tener un Estado, Estonia, Letonia, Lituania, y de pronto romper todo aquello para que tenga un Estado Chequia y Eslovaquia, y de pronto pues tenga un Estado Eslovenia y tenga un Estado Bosnia, y el lío tremendo con Serbia y con Croacia y el Vaticano y todo eso. Es que emerge la unidad alemana. Entonces, claro, en tu libro aparece todo ese problema, la nación tardía, la nación que llega tarde cuando está el imperio, la nación que pierde la Primera Guerra Mundial pero vive las consecuencias económicas de la paz, que diría Keynes, la nación que salta por los aires Weimar y viene Hitler, la nación que vuelve a ser derrotada y de pronto entra ya en la cosa del crecimiento económico, de no recordar su pasado, pero de pronto la nación que se encuentra con que qué hace con esa gran potencia que de pronto se debe implicar ellos en el proceso europeo, deben ser una Alemania europea o por el contrario se ven abocados a ser una Europa alemana. Y claro, ese es un debate que Habermas y otros enseguida dicen, bueno, pero cuidado con esto porque aquí hay una revisión del pasado, el debate de los historiadores, cuidado con lo de Nolte, o sea, es un punto que dice, pero bueno, a ver, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Entonces, claro, ahí hay un debate que es verdad que en España, como estábamos más en esto que has explicado tú muy bien, bueno, pues a ver si así ya la socialdemocracia recoge y tal, se entró menos, pero realmente si nos fijamos bien, cae Lafontaine, no logra, a pesar de que parecía que iba a caer el que cayera Kohl, sigue Kohl años, y después de eso, pues ya vimos ya la llegada de Roeder, lo que ocurrió después, etcétera, el apartamiento de Lafontaine. Es decir, pero surge ahí una potencia alemana que cómo se vive a sí misma, cómo se vive en relación a Francia. Claro, el que ve el debate de Maastricht en Francia, a diferencia del español, que como dices muy bien la cita que hay ahí de Martín Seco, dice, claro, parecía que llegábamos tan acomplejados, déjeme pasar, ya con que me deje usted estar veníamos con la culpa. Pero no, en Francia no, claro, en Francia tenía lo que tú explicas ahí, el Estado-Nación, y había gente que decía, no, hombre, no, esto de Maastricht no lo podemos aceptar, he dado demasiado poder a los alemanes. Había otros que decían lo contrario, hay que votar que sí para ver si los tenemos calmados y los tenemos dentro. Había los que emergían como Cheveneman en una posición más republicana, había los que estaban... Entonces, todo eso que ha ocurrido después en el no a la Constitución Europea y que llega hasta hoy. Entonces, yo eso tuve mucha suerte, Antonio, porque en esa época tuve mucha relación con Pepín Vidal Beneito. Que lo vivía desde allí, claro. Entonces lo discutí mucho con él, porque creo que merece la pena este dato que Pepín daba para entender dónde estábamos y dónde estamos ahora, ¿no? Pepín estaba en aquel tiempo de asesor de Mitterrand. Hay que hablar de que veníamos de un Mitterrand de 1982 que llega al gobierno con los comunistas y, entre comillas, el fracaso del programa común francés. Ese era el primer rasgo. Se le suele añadir, en aquella época, digo, para ver la jugada que venía después, aquella frase de Mitterrand que se la añaden a él, pero no lo creo, ¿no? Que era aquello de quiero tanto a Alemania que prefiero que haya dos. Entonces, hay un momento donde se está planteando la unidad alemana y donde Francia, que tenía poder para eso, pues estaba discutiendo qué salida se le daba a la situación alemana. Sobre todo porque había un problema nuevo y más grave, o tan grave como Alemania, que es la ampliación hacia el este. Todos los socialistas serios europeos, y sobre todo los que sabían un poquito de economía, no hacía falta que fueran muy radicales, sabían que el ingreso de los países del este en la Unión Europea iba a ser un problema muy serio, muy grave, y que eso exigiría casi una refundación de Europa. Entonces, lo que ellos propusieron fue lo que luego Rumsfeld llamó a los países de la vieja nueva Europa. Lo que ellos les plantearon fue un acuerdo de asociación con la Unión Europea, no de integración en la Unión Europea. Poner 20 años por delante, asociarse a la Unión Europea, buscar mecanismos de apoyo para una asociación, para impedir que el ingreso en la Unión Europea fuese un desastre, como luego se vio que lo fue. Un desastre social de todo el punto de vista, una degradación de las libertades que apenas fueron consolidadas, etcétera, etcétera. En ese contexto aparece Estados Unidos. Y hay una cosa que Pepín contaba muy bien con Havel, que en un momento determinado, ellos hablaron con Havel y le dijeron, oye, mira, usted es el que tiene más criterio aquí, de Checoslovaquia. Y más prestigio. Más prestigio y tal.
pues aquí deberíamos llegar a un acuerdo que es, bueno, porque está el tema de la OTAN, decía él, ¿no? Todos queremos ingresar en la OTAN, porque está aquí la Rusia, y bueno, y aquí hay que ingresar y tal, pero hay que buscar mecanismos, hay que hacerlo de una manera templada, sin prisa, ¿no? Entonces convencen a Havel de que lidere la asociación de Europa con la Unión Europea, asociarse. ¿Cómo? ¿Te acuerdas que tuvo España en la época hasta de Franco un acuerdo de asociación? Que fue una transición larga para luego poder competir en el interior de la Unión Europea. Porque en aquella época se sabía que competir, si no tenía una base seria, te podía llevar a la ruina. Eso los economistas de aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que esto lo cuenta muy bien Pepín, llama Bush, padre, a Havel y le dice, si usted acepta eso, fuera ayuda americana y no entren ustedes en la OTAN. Entonces, Estados Unidos impulsó no solo el crear un cordón sanitario frente a Rusia, sino que impulsó a una cosa mucho más grave, que fue a la ampliación del este. O sea, ¿qué significaba ampliar al este? Siempre ha habido una contradicción entre integración y ampliación. Sí. Pues la ampliación hizo mucho más débiles las posibilidades de integración. Pero aún así había un problema, que era el problema de Alemania. Y entonces ahí ocurre, a mi juicio, fue una locura, una inmensa locura, que fue intentar amarrar a Alemania obligándole a una moneda europea. Eso es la idea que tenían. ¿Y esa es la idea que defendían entonces. Sí. ¿Qué ocurre? Que Alemania dijo, me vais a amarrar, pero yo amarro otra vez. Si hay moneda europea será un euromarco o un marco euro, con mis criterios de moneda europea, con un banco europeo independiente, situando la inflación como el problema fundamental a evitar, impidiendo la mutualización de las deudas, es decir, impidiendo la financiación deuda pública de los estados y que puedan reclamar a la banca pública esos fondos. Es decir, Alemania impuso su modelo justamente para impedir, entre comillas, no para impedir, sino para favorecer, disciplinar sobre todo a la economía del sur y disciplinar a la economía del este, para que se basaran en su propio esfuerzo. Entonces yo creo que eso... Y ahí es donde tienes que explicar un poco, pues en el libro está, qué imagen tiene esa cultura alemana, esa política alemana, esas finanzas alemanas de la periferia y del sur. Tú sabes que esto es un debate que provoca que cuando ya se produce la crisis del 2007, del 2008, etcétera, pues hay un momento determinado donde, bueno, ocurre lo de Grecia. Después se llamaban los PIN. Los PIN eran sí, los cerdos voladores, ¿no? Claro, entonces había lo de Grecia, había lo de Portugal, había España, estaba Irlanda, etcétera, pero no se quería, después de ver la responsabilidad que había tenido Alemania en las deudas de Grecia, lo que nos sacaban eran unos líos allí de las pensiones que vivían por encima de las posibilidades. El que rompe la disciplina monetaria de la Unión Europea es Alemania. Pero quiero decir, pero en la imagen, si tú te fijas, que ha llevado incluso a un debate calvinista, un debate cultural, claro, sobre el protestante trabajador, claro, el católico derrochador. Entonces yo sí te quería hacer, porque con el libro se está muy presente la idea que tú tienes, un centro, una periferia, cuando tú planteas el problema de que en qué medida un país puede tener un proyecto de país, en qué lugar. Bueno, ahí se plantea, para que haya proyecto tiene que haber una cierta identidad compartida, una cierta voluntad política, pero también tiene que ver el lugar que ocupas. ¿Qué lugar es el que está reservado a España en este diseño alemán? Que es un tema que tú has trabajado mucho. ¿Qué lugar es el que está reservado no solo a España, sino a la periferia? Ese punto es un punto importante, ¿no? Porque tiene que ver con lo que hablábamos de Grecia, la idea de lo que se le impone a Grecia. Por eso conmueve tanto lo del pobre Varoufakis explicando, pero oiga, si cuando la dictadura de los coroneles escuchábamos en mi casa la radio alemana para ver que nos informara de lo que estaba pasando, si nosotros hemos sido admiradores. Y entonces la frialdad absoluta con el que Sobel escucha aquello, y sobre todo la frase terrible, cuando le dice, pero ¿usted qué haría si esto se lo impusieran a usted? Y el tío mira a aquella ventana y dice, yo como patriota alemán no lo permitiría. O sea, lo que le impongo a usted no lo permitiría para mi pueblo. Es impresionante. Lo que plantea es la otra cara de la Unión Europea, ¿no? Que es la hegemonía de un Estado. La hegemonía de un Estado. Es decir, una hegemonía
que durante mucho tiempo han intentado los franceses gobernar. ¿Cómo? De alguna manera intentando ser ellos los que cogobernaran con Alemania. Era como Francia busca siempre ser la pareja de Alemania. La pareja, ¿no? Y las élites francesas también. ¿Por qué? Porque de alguna manera la política de austeridad que Alemania impone también le viene bien a la élite francesa para domesticar a su clase trabajadora y disminuir el peso del Estado francés. Sí, la idea que hay Francia como peligro, como mal ejemplo, como anomalía, que hay que reconducir. Cuando la anomalía real en los primeros años del euro fue Alemania. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en Europa? Cuando tú sometes a un espacio económico desregulado, lo sometes a las mismas reglas del juego, entre potencias diversas, unas más fuertes y otras débiles, se tiende a imponer las más fuertes sobre los débiles. ¿Y eso qué ha sido en todos los países? Eso se vio en la crisis del 2008 en España, 2007, 2008, 2009, que todos los superávit de Alemania comerciales eran nuestros déficits del sur. O sea, Alemania, ahora ha habido un informe reciente que lo explica extraordinariamente bien, Alemania, con el tipo de euro que impuso, las reglas del juego que impuso, en un marco donde Europa no tiene capacidad redistributiva, en ese mundo lo que ocurre es que la potencia dominante se convierte cada vez más en la más dominante, generando déficit permanente en la balanza comercial con los países del sur. ¿Qué significa desde el punto de vista concreto? Tú lo que te estás es endeudando permanentemente con Alemania. Ese ciclo, como fue muy largo, ese endeudamiento sirvió mucho en España. ¿Por qué sirvió mucho en España ese ciclo? Porque nosotros tuvimos que endeudarnos con Alemania. ¿Para qué nos endeudamos? No fue para educación ni para tecnología, sino para reimpulsar el boom inmobiliario. Y Alemania arriesgó mucho dinero en un negocio que tenía mucho riesgo. Y lo que hizo el patriota Schäuble fue, lo primero es que cobre Alemania. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un déficit permanente en tu balanza comercial por cuenta corriente, lo que te está es endeudando y otro acumulando grandes stocks de capitales, ¿no? Pero la posición de Schäuble, fíjate que es un tema interesante, ¿no? Porque están todos estos trabajos, ya casi con 90 años de Habermas, hablando de la tradición de las élites. El mensaje que envía Helmut Schmidt ya antes de morir al Congreso del SPD, diciendo, pero esto es una barbaridad. Pero lo que ha sido el esfuerzo que hemos hecho de buscar asumir la culpa de Alemania por lo que hizo durante los años 30 con el nazismo, lo que hizo tal, y pensar que esto se le ha olvidado en Europa, esto es un error muy grande. Y ahí hay una autocrítica de una parte de la sociedad alemana que curiosamente siempre queda en minoría frente al modelo de las victorias consecutivas que va teniendo Merkel. O sea, ahí por ejemplo, pues este autor que murió joven relativamente, Ulrich Beck, que él insistió muchísimo en ese punto, ¿no? Pero ahí hay un elemento que a mí no me dejaría que me parecería interesante que contemplaras también. Es que cuando se plantea ese debate, la Alemania protestante, la España del sur católica, de pronto ya aparece un personaje que aparece en el libro, que tú que ibas a muchas tertulias de debates y tal, siempre insistías, ¿qué significaba eso? Y aparece un personaje que se llama Bergoglio. ¿Cómo es esto que de pronto aparece un señor que es argentino, que claro, ha vivido lo que el corralito, ha vivido los problemas que se puede llevar, y al que claro, tú ya no le puedes seguir insistiendo que los católicos dicen, no, si yo vengo de Argentina, mire, déjeme usted ahora este asunto, y él pone encima de la mesa todo este problema del descarte, todo el problema de ese tipo de sociedad, todo el problema de a dónde conduce ese tipo de autonomía del poder financiero. ¿Cómo ves esa decisión que se toma en ese momento de cara a ese debate que también tiene que ver con lo que hablábamos en el programa anterior, de la crisis del occidentalismo y del lugar que en ese momento se tiene? Es que yo creo que tiene la verdad del todo, ¿no? El problema es saber las líneas de ese todo, ¿no? Y sus contradicciones. Yo lo que veo es que este Papa es el producto de una crisis tremenda de la Iglesia Católica. Que esa crisis tiene que ver con la crisis global. Muy mediada la crisis global. Acuérdate de que Benedicto XVI
se va después de que le entregan un informe, un cardenal del Opus Dei le entrega un informe que era el estado actual de la Iglesia Católica y del organigrama de poder en el Vaticano. Después de leer eso, el Papa decide dimitir e irse. Que no había ocurrido nunca. No había ocurrido nunca. O sea, él asume dos cosas. Una que ya había asumido en la última época Juan Pablo II, que Dios ya no habla. Es un problema teológico importante. Y el segundo que habla es que la Iglesia está en crisis con una corrupción de 1000 pares de narices, que, como veréis, está estallando cada día. Entonces, tienen que dar un giro al papado. Este hombre se va, que era un príncipe, además era casi un príncipe en el sentido exacto de la palabra, y traen a un plebeyo que tiene la única virtud. Yo fui el único español, yo creo, que habló bien de hombre cuando llegó. Sí. Y era, por lo menos el único de izquierda. Sí, pero sobre todo de la propia Iglesia, porque la cantidad de cosas que he escuchado yo en programas sobre este Papa, me acuerdo, y era que dije, no es una señal que un jesuita llegue al gobierno. Entonces, lo que este hombre está haciendo es un intento de parar la crisis y de cambiar la Iglesia. Lo que no sé es si lo va a poder conseguir, porque en nada más que en parar la crisis, casi le está impidiendo cambiar la Iglesia. Es decir, es tanto la crisis que está ocurriendo, y entonces, ¿qué está haciendo este Papa? Pues se está convirtiendo en la conciencia del mundo. Es decir, lo que está haciendo este Papa es mirar el mundo y desde la gente normal y sencilla, y desde ahí convertirse en conciencia. Por eso el tema de los descartes y el tema de la geopolítica de la Iglesia. Es que la Iglesia es muy importante en esta geopolítica del mundo, porque ellos se han dado cuenta hace mucho tiempo que el occidentalismo, el eurocentrismo puede matar a la Iglesia y puede terminar matando al mundo, ¿no? Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, Manolo. Te agradecemos muchísimo toda la cantidad de temas que salen y animamos a esta lectura del libro de Manolo Monereo y Héctor Illueca, España, un proyecto de liberación publicado por Editorial El Viejo Topo. Está a punto de salir otro que es sobre proceso constituyente y cambio constitucional. Muy bien. Que te invito a que lo leas, ya te lo entregaré y que podamos discutirlo en largo y a fondo. Muy bien, muchas gracias.